Hoy quiero llamaros la atención sobre un tema que tiene más importancia de la que habitualmente le concedemos. Se trata de los probióticos. Y es que muchas de las enfermedades más habituales de este siglo tienen su origen en la falta de flora intestinal. Bienvenidos al arrecife. Cuando hablamos de alteraciones en la flora intestinal, inmediatamente asociamos dicha alteración con la generación de gases o algún que otro cólico estomacal. Más allá de eso, cuando los gases desaparecen, desaparece también el interés por la falta de flora intestinal. Y esto es un gran error, porque detrás de la flora intestinal se esconde una de las mayores armas de las que dispone el ser humano para cuidar su salud. Nos referimos, por supuesto, al sistema inmunitario. Un sistema inmunitario débil es la puerta abierta a infinidad de enfermedades. Y algo que desconoce la mayoría de la gente es que si merma tu flora intestinal, merma tu sistema inmunitario. Pero, ¿cómo es posible esto? ¿Qué tiene que ver la flora intestinal con algo tan serio y tan sistémico como nuestras defensas? Pues tiene que ver y mucho. Y es que en nuestra flora intestinal habitan millones de bacterias. Estas agrupan a unas 1000 familias distintas. Sobra decir que la mayoría de estas cepas de bacterias son beneficiosas. En un principio, se pensaba que el beneficio de estas bacterias no iba más allá del de facilitar la digestión de los alimentos. Y es que una flora intestinal rica y sana garantiza la absorción de todos los nutrientes. Si la flora se debilita, causa mala nutrición, pérdida de minerales, emisión de gases por la fermentación de los alimentos no digeridos, recrecimiento de hongos como la Candida albicans, responsable de la candidiasis, o simplemente problemas de colon irritable o enfermedad de Crohn. Pero lo que no se sabía era el papel fundamental de estas bacterias en nuestro sistema inmunológico. Y es que tanto nosotros como la flora tenemos un enemigo común, las bacterias patógenas. Bacterias que entran a millares a diario por la alimentación. La flora intestinal juega un papel fundamental en fortalecer nuestras defensas y lo hace de dos maneras distintas. La primera, ya conocida, luchar contra las bacterias extrañas que quieren colonizar su territorio, es decir, instalarse en nuestro interior, en este caso, en el tracto intestinal. Esto, por cierto, no solamente incluye a bacterias, sino, como hemos visto antes, también incluye a hongos y levaduras como la albicans. Pero lo segundo, lo más importante, es que la flora intestinal adiestra a nuestras tropas contra el enemigo común. ¿Cómo lo hace? Pues veréis. La flora intestinal produce unas proteínas llamadas citoquinas. Estas citoquinas tienen la función de informar a nuestro sistema inmunitario cuáles son las bacterias malas, cuáles son las buenas, cómo actúan las malas, dónde habitan, cómo se desarrollan, dónde están. Es decir, nos dan toda la información precisa sobre el enemigo común. Usando un lenguaje militar, sería nuestro espía en las líneas enemigas. Pero, ¿qué pasa cuando nuestro mejor aliado merma? Pues que nuestro enemigo común se va instalando poco a poco en nuestro organismo. Las cándidas aumentan silenciosamente, colonizando todo nuestro organismo, apareciendo no solamente dentro, sino también aflorando en el exterior, en pliegues de la piel, en la boca u otras zonas del cuerpo. Las bacterias patógenas colonizan el intestino, provocando irritaciones. Y muchos patógenos, al crecer libremente, pueden pasar al torrente sanguíneo, provocando distintas enfermedades o castigando órganos vitales que luego fallan, causando distintas dolencias. Patógenos que pueden pasar perfectamente desapercibidos sin la oportuna información de nuestra flora intestinal. Si perdemos nuestros aliados en las líneas enemigas,
perderemos la información de cuántos son y por dónde nos van a atacar. Sin duda, la flora intestinal es nuestro mejor aliado, un aliado que no solamente nos da información, sino que lucha cuerpo a cuerpo con nosotros contra las bacterias patógenas. Como veis, tiene mucha más importancia de lo que le damos. Pero, ¿por qué perdemos la flora intestinal? Es más, ¿una persona sana puede perder esta flora? En teoría, no deberíamos perder flora intestinal con el tiempo. Es más, nacemos sin ella y la vamos desarrollando con el paso de los tiempos. Cada vez que comemos, cada vez que introducimos nuevos alimentos, con ellos van introduciéndose en nuestro organismo este tipo de bacterias. Por eso los niños muy pequeños tienen el sistema inmunitario poco desarrollado, porque tampoco tienen la suficiente flora intestinal. Y desde luego la obsesión por la limpieza llevada al extremo tampoco es que ayude mucho. Sin embargo, hay que decir que la mayoría de las personas, estén sanas o no, acaban perdiendo flora intestinal, y mucho más de lo que pensamos. ¿Pero por qué? ¿Por qué de un tiempo a esta parte todos perdemos flora? Pues muy sencillo. La culpa la tiene la alimentación, el agua y sobre todo los antibióticos. A la más mínima dolencia, infección o problema, cae fijo la receta de antibióticos. Es más, en algunas ocasiones incluso recetan antibióticos como precaución, como profiláctico o como descarte. Antibióticos, por tanto, que se recetan cada vez con más frecuencia y que además cada vez lo hacen en dosis más potentes. Esto tiene una consecuencia. Estamos enviando tropas sobre nuestros aliados. Dicho de otra forma, la flora intestinal sufre fuego amigo. Los antibióticos no distinguen entre bacterias buenas y bacterias malas. Disparan a todo lo que se mueva, incluidos nuestros aliados. Esto hace que cada vez que tomemos un antibiótico diezmemos la flora intestinal, algo que notamos rápidamente ya que cada vez que tomas un antibiótico te salen llagas, hongos y otras dolencias típicas de unas defensas del organismo en retroceso. Por otra parte, el agua del grifo, llena de cloro y otras sustancias bactericidas que tampoco entienden de bacterias buenas y malas, van poco a poco, día a día, vaso a vaso, atacando a nuestra flora. Algo que desde luego no ayuda a mantener un ejército aliado sano y numeroso. Y si para rematar nos alimentamos con carnes que provienen de animales tratados abusivamente con antibióticos, vemos que no hacemos otra cosa a diario que maltratar a nuestro ejército aliado. Algo poco inteligente en la lucha diaria contra bacterias y hongos patógenos. Por tanto, lo primero que hay que hacer es tomar conciencia del problema, tomárselo en serio y a partir de ahí, trabajar. Tienes que ponerte manos a la obra, cuidar y dotar de recursos a ese ejército aliado llamado flora intestinal. Y la forma de alimentar a nuestros aliados es a través de probióticos y prebióticos. Debes de incluir a diario en tu dieta alimentos que sean prebióticos o probióticos y además tienes que reducir en lo posible el consumo de antibióticos, que son sin duda armas nucleares en nuestra flora intestinal. Para facilitarte las cosas, nada como utilizar alternativas a los antibióticos y alimentos que regeneran la flora intestinal. En estos momentos empezarás a ver, si no lo has visto ya en pantalla, dos enlaces de dos trabajos que precisamente te ayudarán a conseguir esos objetivos. El primero, alimentos que regeneran la flora intestinal. Y el segundo, alternativas naturales a los antibióticos. Te recomiendo que te veas ambos trabajos porque serán sin duda la clave para tener fuerte nuestra flora intestinal. Nada más, nos vemos en próximas entregas, como siempre, aquí en el Arrecife.